La Agencia Metropolitana de Tránsito del Distrito Metropolitano de Quito llegó a acuerdos con los gremios del taxismo y del transporte pesado antes del inicio de la restricción vehicular Hoy No Circula, prevista para este lunes próximo 9 de septiembre. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, este es un tema importante, especialmente para los quiteños. Vamos a hablar precisamente de la restricción vehicular que va a iniciar en nuestra ciudad, en el Distrito Metropolitano en general, a partir del día lunes 9 de septiembre, como ya lo dijo María del Carmen. Hay una restricción que se ha denominado Hoy No Circula, porque en la práctica se toma o se impide la circulación de los vehículos de acuerdo con el último dígito de la placa desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Está ahora mismo con nosotros el licenciado Guillermo Abad, él es secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Licenciado Abad, bienvenido a Notimundo, buenas noches. Buenas noches, gracias por la entrevista, siempre un gusto conversar con ustedes. Gracias por su tiempo. Cuéntenos, estamos todos involucrados en el Hoy No Circula, con excepciones, porque ayer lo anunciaban muy contentos gremios como de los taxistas y de los transportistas pesados. Bueno, en el caso de los señores taxistas, ellos están inmersos dentro de la restricción vehicular. Lo que se acordó con ellos es que se hará una evaluación el 30 de noviembre y determinaremos la incidencia en la congestión por parte de su sector y la incidencia de la restricción en lo que respecta a la productividad de ellos. Hay que tomar en consideración que es bueno que ellos hayan recapacitado y que hayan aportado en beneficio de la ciudad, porque el parque automotor de ellos, que es del 4%, y aquí para poner el ejemplo entre el pesado, que sí tiene una autorización, una franja horaria, el parque automotor del transporte de taxis, así como el de transporte pesado, los dos son del 4%, pero la incidencia en la congestión y la ocupación de la vía por parte de los taxis va entre el 23 y el 35% dependiendo de la vía, versus que el caso del transporte pesado, que tienen el mismo parque automotor del 4%, la incidencia en la congestión no llega al 2%. La razón, porque en el caso de los taxis, su giro de negocio es estar circulando en la vía mientras cogen pasajeros, que además es un giro de negocio con modelo de gestión ineficiente, totalmente ineficiente, ¿no? Porque podrían tener plataformas que les permitan ubicar directamente. Pero entonces, licenciado Abad, ¿hay la posibilidad que después del 30 de noviembre no es que ellos van a quedar exentos de la medida? ¿Hay la posibilidad, después de que se haga el análisis correspondiente del cual usted nos está comentando en este momento, que ellos tengan que seguir acatando el Hoy No Circula? Efectivamente, y así es como se ha acordado. También hay que tomar en consideración que la medida cautelar que ellos interpusieron ante las Cortes fue también ya negada, porque no se está violando ningún derecho constitucional con esta medida. Pero ellos lo dan por hecho, licenciado Abad, es decir que dice, vamos a colaborar con la medida los taxistas hasta el día 30 de noviembre y a partir del 1 de diciembre nosotros empezamos a trabajar como excepción de esta ordenanza que nos afecta a todos los quiteños. En realidad no es así. Sí se va a hacer una evaluación. La misma resolución que fue firmada hace pocos momentos por el señor alcalde establece que la Secretaría de Movilidad tendrá que hacer evaluaciones de manera bimensual para determinar el impacto justamente de la medida. Considero, por los estudios técnicos que se han realizado, que ellos, al ver el alto grado de congestión que tenemos, se darán cuenta de que no es un buen negocio operar en una vía congestionada, porque además de que van ellos en la actualidad con un alto índice de ocupación, principalmente en las horas pico, cuando se den cuenta que estar en la vía, que con un 50% menos de carreras, ellos hacen alrededor en promedio de 20 carreras por día. Ahora con los cálculos estimamos que lo harán 10 por la congestión, pero con los mismos gastos operacionales, porque tendrán que pagar conductor y gastarán la misma cantidad de gasolina.
van a darse cuenta que los recursos van a ser, yo creería que en algunos de los casos más del egreso que el ingreso. Esto me da pie para preguntarle por qué escogieron esta fecha. Mire usted que los más chiquitos que vuelven a la escuela lo van a hacer a partir del día lunes. Ahí sí se va a sentir ya una carga mayor a la habitual en Quito, porque los padres van a llevar a sus hijos, van a seguir ya los chicos que ingresaron esta semana que termina acudiendo a sus establecimientos educativos y coincide precisamente con el inicio de clases, las obras que el Distrito Metropolitano de Quito ha querido hacer en 14 frentes, según entendemos, y además entra la restricción vehicular. Y además también en las vías de mayor circulación. Tiene varias razones. Primero, las vías ya no aguantan más. Si dejamos que llegue el invierno sin intervenir esas vías, van a estar en peor estado aún de los que están actualmente. Y eso genera, sin duda alguna, mayor inseguridad vial sobre las mismas. Pero ya estamos prácticamente a puertas del invierno. Sí, estamos el mes de octubre empiezan las lluvias. Sí, estamos a puertas pero si dejamos que pasar el invierno, nos tocaría hacer la intervención en el siguiente verano. Es decir, vamos a aprovechar lo que más podamos. Es una de las primeras razones que las vías ya no dan más, especialmente en el sector del sur. Segundo, hay que aprovechar también las proformas presupuestarias que se tienen, y el siguiente año empieza la segunda fase también. Es decir, esta no es la única repavimentación que se va a hacer en la ciudad. Es la primera fase, la más complicada, la más compleja, porque está con las vías de mayor carga vehicular, y las siguientes fases daremos en las vías transversales. Quizás ahí inclusive tengamos mayor cantidad de kilómetros, pero con menos incidencia en la congestión. ¿Cuántas vías son las que van a entrar a repavimentar desde el día lunes? Son 110 kilómetros los que se van a intervenir, son 39 tramos viales. En las vías que están en el sur, por ejemplo, de las que se van a intervenir, está la avenida Maldonado, la Simón Bolívar, la Javí, la Condorñán, está también el Alonso de Angulo. Es decir, son vías con alto tráfico y complejas. Pero van a estar totalmente cerradas. No, se cierra un carril 50%. Uh-huh. Por eso la carga vehicular no se da por el aumento de vehículos, sino por la reducción de la vía. Entonces, con la misma cantidad de vehículos que en la actualidad tiene la ciudad, genera alta congestión, pero por reducción de la vía, por reducción de la capacidad de la vía. ¿Para quiénes van a aplicar los salvoconductos? Bueno, aquí hay que diferenciar hay dos escenarios que hay que tenerlos muy en cuenta, y también vale la pena explicarlos porque se ha mal interpretado en algunos de los casos. Hay excepciones dadas por ordenanza. Esas excepciones dadas por ordenanza solo pueden ser reformadas a través del Consejo Metropolitano. Uh-huh. Esas excepciones que vienen desde el año 2010 establece a los vehículos del presidente, vicepresidente de la República, el alcalde, el cuerpo consular y diplomático, los vehículos de emergencia, las personas con capacidades especiales, las personas de la tercera edad, de la tercera edad, el transporte público urbano, el transporte comercial en turismo escolar e institucional, y son los que estarían exentos, y estaban hace tiempo atrás también inmersos en la excepción el servicio de taxis. Luego, en varias reformas que se hicieron posteriormente, ellos están fuera de la excepción y entrarían en la restricción. ¿Por qué se incluyen los vehículos eléctricos en estas excepciones cuando no estamos hablando de una medida medioambiental, sino justamente de reducir el número de vehículos que circulan para poder trabajar de forma adecuada en las vías que van a ser repavimentadas? ¿Qué sentido tiene que haya esta excepción con relación a vehículos eléctricos? Existen dos razones. Bueno, cuando se toma una restricción vehicular, existen dos fundamentos y preceptos mundiales, que son el ambiental y el de congestión. Normalmente suelen ir de la mano, tanto el uno como el otro. Segundo, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre insta a las autoridades a promover el uso de transportes no motorizados, y una de las no contaminantes, que sean como los de electromovilidad. Y
Uno de esos es justamente los vehículos eléctricos, primera razón. Y segunda, que el parque automotor de vehículos eléctricos es mínimo. Es mínimo, no llegamos a 50. Entonces, la incidencia en la congestión va a ser casi que imperceptible, pero lo importante es decirle, es un mensaje que le estamos diciendo a la ciudad y al país de que queremos entrar a la electromovilidad. Por ordenanza van a estar exentos de esta medida los vehículos de transporte pesado. ¿Cuántos son numéricamente hablando y cuánto representa de alivio, mejor dicho, representa de presencia en las vías pese a la medida? Bueno, aquí una aclaración. En el caso del transporte pesado no es una excepción, sino se les da una autorización en una franja horaria, es decir, están dentro de la restricción, pero se les da una franja horaria para que puedan circular. ¿Cuál es esa? Esta franja horaria es muy parecida a la que hoy se maneja. Al pico y placa. Al pico y placa. Con extensión de 1 hora. Sí, que empieza de 7:30 a 9:30, que es la restricción para ellos, y en la mañana y en la tarde de 16 horas a 8:30 de la noche. Entonces, en esas horas ellos no podrían circular. Tomando justamente como premisa de que la incidencia del 4% que ellos tienen del parque automotor en la ciudad no incide más que en un 2% en la congestión. ¿El 4% de qué número, para tener una idea? Sí, aquí hay que también tomar dos considerandos. Uno, que es el dato oficial que está basado en la revisión técnica vehicular, que es de 469,000 vehículos que existen registrados en Quito. Pero existe un dato real y un número adicional de vehículos que circulan en Quito, pero que no tienen revisión técnica vehicular en esta ciudad. Tienen en cantones aledaños o inclusive viven en cantones aledaños, pero circulan en Quito. El dato real estimado que tenemos de vehículos que circulan en Quito es aproximadamente de 600,000 vehículos. Entonces tendríamos que sacar ese 4% de los 600,000 y ese sería el número 24,000 aproximadamente que están circulando en la ciudad. Pero, ¿cuál es la diferencia con estos vehículos? Y además que nos va a servir de mucho porque les hemos pedido al transporte pesado que se nos provea de las flotas vehiculares para saber cuál es el origen destino de ellos, para saber si es que realmente trabajan todo el tiempo en Quito, si salen de Quito o vienen hacia Quito. Datos que en la actualidad no se tienen y que a la Secretaría de Movilidad en un futuro les va a servir de mucho saber el origen, destino, el número de flota y las horas de descarga. Eso es muy dinámico, ¿no? Porque están sujetos a los contratos que tienen, a no ser aquellos que habitualmente sirven a una empresa o hacen un servicio habitual. Exactamente, lo que usted acaba de decir es lo que más nos interesa, porque existe una gran cantidad de empresas, y por eso hemos hablado con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Industriales, una gran cantidad de empresas que utilizan este servicio, es decir, no tienen sus propios vehículos, sino que contratan, y nos va a permitir determinar las horas de carga y descarga. Hay una gran cantidad de vehículos que nos habrá pasado a todos, o de camiones de 3.5 toneladas, que eso también voy a hacer una aclaración luego, de 3.5 toneladas que usted los ve despachando en la ciudad y que muchas veces lo hacen a horas inadecuadas y en momentos en los cuales usted ve que estacionan el camioncito y se ponen a bajar el producto sin respetar. Aquí en Las Chiris, por ejemplo, como hay muchos negocios, esta avenida es sumamente cargada de tráfico, hora pico, y están descargando o cargando productos que abastecen a los establecimientos. Justamente esas hojas de ruta, esas guías de remisión, ese origen-destino y esa flota vehicular es la que nos va a permitir, aprovechando de esta coyuntura, el poder planificar mejor este tipo de servicio de transporte, porque les daremos islas para carga y descarga. Es decir, que aquí, tomando el mismo ejemplo de Las Chiris, tengan varios estacionamientos exclusivos para carga y descarga, donde dejarán sus vehículos y a través de montacargas manuales despachen como se lo hace a nivel mundial, ¿no? Ahora, tiene el mismo 4% que tienen los taxis, pero tiene menor incidencia porque los taxis están circulando constantemente dentro de la ciudad. Efectivamente, cuando nos reunimos con los señores taxistas, les presentamos un sobrevuelo de la ciudad con drones que tiene la EMOV justamente para medir el flujo de vehicular. Y prácticamente la ciudad en una hora no pico, que era a las 10 de la mañana. Está teñida de amarillo. Es amarilla.
¿no? Y están todo el tiempo circulando. Entonces, a ese mismo sobrevuelo se le hizo una modelación o simulación que no es otra cosa que contar los vehículos que el dron captó, se los cuenta y luego se los simula, pero con un carril cerrado, con un carril cerrado. Y vimos automáticamente cómo se congestionaba la intersección del Amazonas y Naciones Unidas. Las Naciones Unidas va a ser intervenida. Entonces, ahí se les explicaba que los vehículos estén prácticamente atrapados en la congestión les va a reducir el tiempo y consecuentemente el número de carreras que usualmente suelen hacer. Se nos acabó el tiempo, pero quisiera consultarle cuán drástico va a ser el control el día lunes. Es bueno que lo sepan los amigos que nos escuchan, que arranca esta restricción vehicular. Bueno, los que están establecidos en la propia resolución y en la ordenanza, la primera ocasión es del 15% de un salario básico unificado del trabajador, se le tiene que retirar el vehículo y lo podrá retirar después de la restricción. En este caso va a ser... ¿Se mantiene el retiro del vehículo la primera vez? Sí, se mantiene el retiro del vehículo. Entonces, lo que instamos a los ciudadanos es que apoyen esta medida en el sentido de que va en beneficio de la ciudad. Sabemos que genera perturbación, sabemos que genera incomodidad, pero con el caminar de la repavimentación, con el día a día de la pavimentación, iremos viendo que vale la pena hacer el esfuerzo porque tendremos unas vías más expeditas, con mejor señalización, con mejor protección para los ciclistas, porque también se generarán ciclovías en el sur de Quito que nunca las han tenido. Esta resolución establece que después de 8 meses se levanta la extensión de la restricción vehicular, o como piensan muchos quiteños es solamente una forma de extender y punto, y después de los 8 meses pues se mantiene porque le conviene a la ciudad. Bueno, después de como lo establece la ordenanza y ahora la resolución, tenemos que hacer evaluaciones bimensuales y una semestral, como establece la ordenanza, la resolución bimensual y la ordenanza semestral. Ahí se evaluará si es que se la ratifica o se la rectifica y en qué términos se rectifica. Y si es que le está haciendo un bien a la ciudad y si es que la ciudad se acomodó, muy probablemente se ratifique. Si es que hay que hacer cambios, la propia resolución nos establece, se tendrá que hacer las rectificaciones respectivas. Pero no puede ser tomado esto mal por parte de la ciudadanía cuando se aseguró que se lo iba a hacer únicamente durante los 8 meses que iba a durar la repavimentación. Se lo podría tomar como un engaño, es decir, nos dijeron un tiempo y resulta que en realidad lo hicieron para seguir con esta medida de largo. Bueno, no en realidad como un engaño, simplemente estoy dando las probabilidades. Si es que los estudios determinan que la restricción ya no debe ser tan amplia, se la puede modificar. Pero los estudios serán los que nos digan qué bien le hizo a la ciudad o qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que mantener. Probablemente se tendrá que mantener el tema de los taxis, probablemente no. Habría que ver ya en base a los estudios. Lo importante es que la ciudad sienta que se está generando un cambio en beneficio de la movilidad de la ciudad. Ojalá que el remedio no resulte peor que la enfermedad, puesto que cuando se inició la restricción vehicular, recordaremos todos, las personas con capacidad económica adquirieron otro vehículo. Ahora es más fácil y más tarde va a ser más fácil porque los autos están bajando de precio. Sí, ahí solo debería hacer una acotación. El cambiar con otro vehículo, comprar un nuevo vehículo, realmente no va a tener tanto efecto. ¿Por qué? Porque no se está moviendo el dígito. El que potencia el cambiar de vehículo es cuando usted modifica el dígito. Las personas que en el 2010, que fueron un 16%, ya compraron un vehículo con otra placa. Es decir, si tenían 2, compraron una con placa 3. Como ahora no se modifica el dígito, simplemente seguirán usando su vehículo con placa 3. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, las expresiones del licenciado Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.